Bien, buenos días hermanos, hermanas, Dios les bendiga una vez más. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes, esperando que Dios esté bendiciendo sus vidas y pueda estarle ayudando en estos momentos, indistintamente la circunstancia en la que estemos atravesando. Pues bien, esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios basada en el libro de Salmos, capítulo 125, el Salmo 125, versículos 1 hasta el 5, y dice así la palabra de Dios: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Esta porción precisamente es un cántico de confianza en Dios, y es precisamente mi propósito esta mañana que usted pueda considerar lo importante que es confiar en Dios. Y es por eso que he titulado el sermón esta mañana: Mi confianza total está en Dios, o mi confianza plena está en Dios. De acuerdo a este pasaje que acabo de leer, la palabra confianza tiene algunos sinónimos, y entre algunos de ellos encontramos la palabra confiar, creer, apoyar, o tener esperanza, o seguridad. Son sinónimos de confianza. Y aunque una definición de esperanza dice que la confianza es esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o que en otra persona actúe como ella desea. Pues esa es la confianza. Es por eso que es importante considerar algunas interrogantes en nuestra vida. Una de ellas es: ¿cuánta confianza tengo yo en Dios? ¿Cuánta confianza tengo yo en Dios? Sin duda, a lo largo de su vida, de nuestra existencia, siempre vamos a tener que hacernos esa interrogante: ¿cuánto confío yo en Dios? ¿O cuánto estoy dispuesto a creer yo en Dios? Bueno, de acuerdo a este pasaje, dice: los que confían en Jehová. Algunas personas podrían solo tomar una parte del pasaje. Dice: los que confían en, puntos suspensivos, 2 puntos, los que confían en. Porque si no estamos confiando en Dios, automáticamente estamos confiando en otra cosa, o estamos confiando en alguien. Algunos sin duda pues confían en los amigos, y es muy bueno confiar en los amigos. Pero ¿cuántas veces hemos encontrado desilusiones a esa confianza que hemos depositado en ellos? O la confianza en las amigas, cuando se comentan cosas muy importantes o hasta íntimas, y se propaga, ¿verdad?, con qué facilidad los secretos de la vida de aquella persona que confió en ella. O los que confían en sus capacidades. Bueno, yo no necesito, ¿verdad? Yo me siento capaz. No necesito esas cosas porque tengo la confianza que yo solo me basto, que yo solo soy suficiente. Y muchas veces fallamos aún en ello. ¿Cuántos tienen confianza en su fuerza, verdad? En sus músculos, en su mismo cuerpo, y cuando viene alguno que otro virus, ¿verdad?, y nos quebranta la salud, nos damos cuenta que la vida es frágil y que la fuerza del cuerpo es en vano. Yo he podido estar alguna vez pasando alguna consulta y he visto alguna persona musculosa, ¿verdad?, que con qué dificultad tiende a moverse porque parte de su cuerpo ha sufrido algún daño, algún mal, y de nada sirve la fuerza porque, quieras o no, se pierde.
Pero ¿cuántos también pueden confiar en el Dios Mamón? En este caso el Dios Mamón es el dinero. ¿Cuántos se apoyan o confían totalmente en el dinero? Y personas cuando se han visto que lo han perdido todo, que se han venido de bancarrota, se han quitado la vida porque su confianza estaba puesta en el dinero. El dinero es el Dios de los europeos. El dinero es precisamente el instrumento, ¿verdad? O el Dios de muchas personas en el mundo, que lamentablemente el dinero no tiene en sí ningún poder, ¿verdad?, sobre el alma de las personas, en el sentido de que nadie puede transformar su interior como solamente Dios, pero las personas deciden poner su confianza en estas cosas materiales, sabiendo que nada trajimos y que nada nos llevaremos de este mundo. Otros confían en objetos, en fetiches, en la pulsera balance, ¿verdad?, que puede estabilizar la energía de su cuerpo. Muy falso. O en el ojo de venado, ¿verdad? O los que ponen su confianza en la herradura de un caballo, o en la pata de un conejo, o en la ruda, ¿verdad?, en el trébol de 4 hojas. O cuántos confían en la suerte, o cuántos confían, ¿verdad?, en su propio corazón. Es decir, ellos creen solamente o confían solamente en lo que ellos creen, en lo que su corazón les dicta. Por eso algunos dicen, haz lo que te diga tu corazón. Y el Señor Jesús dice que del corazón del hombre es donde sale todo lo malo del ser humano. Y el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. No hay que creerle, pero nuestra confianza debería de estar puesta en Dios. Por eso la pregunta es, ¿cuánta confianza tengo yo en Dios? Este pasaje dice que los que confían en Jehová o en Dios son como el monte de Sión, como el monte de Jerusalén. ¿Qué pasa con el monte de Jerusalén? Dice que no se mueve. Que no se mueve. ¿Cuántos cientos de años y 1000 de años han transcurrido y ese monte ahí está? Y nos hace un comparativo sobre cuánta confianza tengo yo en Dios. Porque muchas de las personas que confían en Dios, a pesar de que muchas veces no veían claro en el momento, ni recibían la respuesta en el tiempo que ellos querían, no por eso cambiaba su perspectiva en cuanto a su confianza en Dios. Por eso es cuánta confianza tengo yo en Dios. Algunos tienen una confianza circunstancial. Confían en Dios cuando las cosas pues van mal, pero cuando las cosas van bien se les olvida su confianza en Dios, la pierden, la abandonan. Fíjese que la Biblia habla de que Noé, en el libro de Génesis, construyó un arca durante 120 años, a pesar de que nunca había visto llover. Él tuvo la confianza en Dios y construyó aquella arca en la que se iba a salvar su familia y en la que pudieron haberse salvado muchas personas, pero ellos no confiaron en la palabra de Dios. Noé sí confió en Dios. Él puso toda su confianza en Dios. Y es por eso que él y su familia se salvaron, a pesar de que nunca habían visto llover. Es como cuando hoy en día muchas personas, ¿verdad?, o predicadores o hermanos comparten que Jesús va a venir. La gente dice, ¿cuánto tiempo tengo de escuchar lo mismo? Y que Él viene y nunca viene. Pues claro, porque no lo hemos visto nunca venir. Es que de la igual manera como la lluvia cayó en el tiempo de Noé, a pesar de que muchos no confiaron, así el Señor va a volver a pesar de que muchos no lo esperan o no confían. En el caso de José, en el libro de Génesis, también dice que él tuvo sueños especiales de parte de Dios, de que Dios iba a hacer algo importante en su vida. Pero vemos el sufrimiento y las pruebas que él tuvo que atravesar, al punto que José estuvo preso 2 años, a pesar de que él era inocente,
que él no cometió ninguna falta, pero él nunca perdió su confianza en Dios a pesar de la prueba que estaba viviendo. ¿Y qué sucedió? Bueno, Dios lo liberó, y a pesar de que el sufrimiento tuvo que experimentarlo en carne propia, Dios tenía un propósito muy grande con José, al punto que él llegó a ser de bendición para el mismo pueblo de Israel, del cual pues Dios tenía el cuidado. ¿Por qué? Porque José nunca perdió su confianza en Dios. A pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades o de que las cosas no se vean claras, yo debo de preguntarme cuánta confianza tengo en Dios. Si mi confianza es poca, es media o es mucha. Pues estos hombres nos demuestran con su vida que tuvieron una gran confianza en Dios. Está otro hombre llamado Abraham, al cual más tarde Dios le llamaría Abraham. Después de 100 años, hasta después de 100 años, procreó hijos. Después de 100 años de no poder tener hijos con su esposa tenía 90 años, pero Abraham puso su confianza en la palabra, en la promesa que Dios le había dado. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió su promesa, porque Abraham puso su confianza en la palabra de Dios. Y Dios le concedió que tuviese hijo a esa edad, cuando ni él ni su esposa estaban en la capacidad de poder hacerlo. Porque Dios es especialista en hacer cosas imposibles, a pesar de que nosotros lo veamos imposible. Y aunque más tarde a Abraham se le pidió que sacrificara a Isaac, a su hijo, como una prueba de su fe, su confianza en Dios estaba en el hecho de que Dios se lo devolvería con vida. Fíjese que si usted lee ese relato allá en el libro de Génesis, se va a dar cuenta que Abraham le dijo a los criados, a los que andaban con ellos: quédense ustedes aquí y yo y el muchacho iremos a adorar y volveremos a vosotros. Abraham pues tuvo la confianza de que volverían. Y aun cuando Isaac le pregunta al papá, ¿dónde está el sacrificio? Cuando el sacrificio iba a ser él, Abraham le dijo: Dios se proveerá, el Señor proveerá. Él tenía la confianza en que Dios haría, o él proveería el sacrificio. Mas no sabía que iba a ser su hijo el sacrificio. Pero Dios estaba probando su fe. Y es por eso que él se llama el padre de la fe. Porque él confió, él creyó totalmente en Dios. Y muchas veces es difícil confiar a ese punto donde nuestras capacidades no nos permiten muchas veces el estar dispuestos a creer ciegamente, a pesar de lo que diga el mundo o la gente, creer ciegamente en Dios. Y es por eso que muchas personas, cuando ponen su confianza en Dios, algunos le llaman loco, ridículo, te lavaron el coco, y tantas otras cosas que la gente pueda afirmar. Pero podemos ver a través de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, hay una lista de personas que ejercieron su fe, su confianza en Dios. Y esa lista de personas pues fueron gente que estuvieron dispuestos a confiar para poder ver. El mundo dice: probámelo y te creo. En la palabra de Dios es: cree y lo verás. Esa es la palabra de Dios. Cree para ver, no es ve para creer. Porque Dios es capaz de hacer todo. Pero ¿cuánta confianza tengo yo en Dios? Vivimos en tiempos difíciles, donde a diario nuestra fe, nuestra confianza en Dios está desafiada. Muchas personas están cayendo en depresión, en tristeza, en desaliento, en desconsuelo, en preocupación, en angustia, en incertidumbre, porque la situación económica se torna difícil, porque parece que esta enfermedad está avanzando sin control y que nada ni nadie puede detenerla, y que no respeta ni posiciones económicas, sociales, ni religiosas. ¿Y nuestra confianza en Dios dónde está? ¿Cuánta confianza tengo yo en Dios? Yo soy llamado a confiar en Dios en todo tiempo, en todo momento.
Por eso es qué cantidad de confianza tengo yo en Dios. Algunas personas decidieron emigrar a otro país porque pensaban que en este país no había condiciones económicas para poder salir adelante y tener una vida como la que alguna vez desearon. Y emigraron con ese propósito, como si el Dios de este país no fuera el mismo Dios de los Estados Unidos. Y yo puedo decirle que cuando uno pone su confianza en Dios, a donde quiera que esté, Dios estará ahí, porque su confianza puesta en Dios es suficiente para todo, porque Dios es capaz de honrar a los que le creen. Y es por eso que cuánta confianza tengo. Algunas personas creyeron en Dios, confiaron en Dios, pero apenas se movieron de lugar, cambiaron de país, abandonaron su confianza en Dios y confiaron en otras cosas por las cuales ahora no es feliz, no tiene en su corazón paz, porque su confianza está en otras cosas y no está en Dios. ¿Cuánta confianza tengo yo en Dios? En segundo lugar, ¿por qué debo confiar en Dios? Amigos, hermanos, ¿por qué debemos confiar en Dios? ¿Habrán algunas razones por las cuales nosotros debemos o deberíamos de confiar en Dios? Bueno, claro que las hay. Hay suficientes motivos para confiar en Dios. Algunas personas en la vida se sienten desilusionadas, desconcertadas o hasta cierto punto traicionadas porque no recibieron la respuesta en el tiempo y en el momento que ellos querían. ¿Y qué sucedió? Abandonaron su confianza en Dios y decidieron declararse personas que no querían creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les dio lo que ellos pidieron cuando ellos quisieron. Nosotros debemos de reconocer que confiar en Dios es una necesidad muy importante en cada uno de nosotros. Así como los hijos cuando se dan cuenta, ¿verdad?, que quien los está criando, los está alimentando, los está cuidando, los está llevando al médico, les está proveyendo ropa, les está dando educación. ¿Qué conclusión sacan estas personas? Que ella es su papá, es su mamá, es alguien que les quiere. Pues Dios nos trata exactamente igual a nosotros. Él nos ha dado todo a nosotros. Por eso es que nosotros debemos de confiar en Dios. Pero bajo esa pregunta, ¿por qué debo confiar en Dios? Bueno, confiar significa encomendar, tener fe, entregar, estar dispuesto a dejar, si es posible, mis propios conocimientos, mis propias formas de entender las cosas por confiar en Dios. Miren, no es fácil muchas veces el hecho de que de la noche a la mañana usted vivió muchos años creyendo una cosa y se dio cuenta que no era cierto. Algunos vivieron creyendo que su papá era su papá y no era su papá, o que su mamá era su mamá y no era su mamá, o que usted tenía dinero y al final se dio cuenta que no. Y así tantas sinsabores de la vida. Pero ¿por qué debemos de confiar en Dios? En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de personas que decidieron confiar en Dios. Y para poder citar uno de ellos, en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18, dice que habían 3 jóvenes hebreos, uno llamado Sadrach, Mesach y Abednego. Eran jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y que estos muchachos, por ser muy letrados, muy conocedores de la palabra de Dios, como también de aspectos culturales, eran muy preparados. En una ocasión ellos fueron forzados a doblegarse, a inclinarse, a adorar, a hacerle reverencia a una imagen que este hombre había levantado. Y la palabra de Dios dice que nosotros no fuimos creados ni hechos para postrarnos ante ningún objeto, ninguna imagen hecha por ningún hombre. Así dice la palabra de Dios. En los 10 mandamientos así aparece: no te harás imagen, ni escultura, ni semejanza de ninguna cosa, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni les va a guardar respeto, porque son cosas inanimadas. No se mueven, no huelen, no oyen, no respiran, no hablan, no pueden hacer nada.
Pues estos muchachos, dicen las escrituras, que fueron forzados a inclinarse ante esta imagen, pero que ellos se sostuvieron firmemente, y dice la palabra de Dios exactamente así. He aquí, esa fue la respuesta de ellos ante la demanda. Si ellos no lo hacían, inmediatamente iban a ser tomados por hombres fuertes y arrojados a un horno grande, en el cual ellos caerían y morirían quemados. Entonces ellos dijeron en Daniel 3, 17 y 18: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué es eso? Confiar, confianza. Y dijeron también: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Qué hicieron estos muchachos a pesar de que les costara la vida? Confiar en Dios. No lo haremos porque confiamos en Dios. Y aunque Dios no nos libre, dijeron ellos, y si no nos libra, igual no vamos a adorar, no te vamos a hacer caso, preferimos hacerle caso a Dios. Cosa muy distinta, que mucha gente prefiere hacerle caso a la familia, a las personas, a los amigos, a la sociedad, y no a Dios. Pero estos muchachos fueron firmes en esa decisión. ¿Y qué hizo Dios? Dios honró esa confianza. Mire lo que dice el versículo 28. Versículo 28, Daniel 3, 28. Entonces, 27 y 28. Y se juntaron los sátrapas, la gente que los había acusado, y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y por decreto, él ordenó que todos reconocieran que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Qué bonito es ver cómo Dios respalda a aquella gente que confía en Él. Por eso la pregunta: ¿por qué debo confiar en Dios? ¿Quién más puede hacer las cosas como las que Dios hace? La palabra de Dios así lo enseña, que todo lo que Dios declara se cumple, que todo lo que Dios dice que va a suceder, sucede. El Señor Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la palabra de Dios sin que se cumpla. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que Dios declara sucede, ocurre. Creámoslo o no creámoslo, pero nuestro deber es confiar en lo que dice la palabra de Dios, confiar en Dios, poner toda nuestra confianza en el Señor. Y confiar en Dios es una necesidad. Si el hombre no confía en Dios, automáticamente confía en otra cosa. Y todas esas cosas un día nos van a hacer experimentar el sinsabor de la vida, porque nada puede sostenerse como lo que Dios hace o puede hacer por nosotros. Por eso dice que así como los demás son capaces con sus hechos, con su vida, si yo pongo mi confianza en ellos, en las personas, un día me van a desanimar al ver que ellos fallan, que ellos no son capaces de sostener esa confianza que yo puse en ellos. Ellos me van a desanimar porque no hay verdad en el ser humano, solamente en Dios. Pero si yo confío en mí mismo, tarde o temprano me voy a desilusionar, porque muchas veces yo pude haber afirmado que iba a hacer algo y no lo cumplí. Yo lo prometí y no lo cumplí. Yo dije que lo iba a hacer y no lo hice. Por eso, si yo veo a los demás
me desanimo. Si yo me veo a mí mismo, me desilusiono. Pero si yo veo a Dios, si yo pongo mi confianza en Dios, me voy a animar, voy a agarrar ánimo para saber de que Él siempre estará ahí por mí. Por eso dice este pasaje que leí, que los que confían en Jehová son como el monte de Jerusalén, el monte de Sión, que no se mueve, no se mueve. Si usted va a Israel, va a ir a conocer ese lugar, se va a dar cuenta que ese monte de Jerusalén, o los montes que hay ahí en Jerusalén, desde el tiempo aún antes del Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, porque el libro de los Salmos data mucho más allá. Entonces, ahí está todavía. Nadie ha podido removerlo ni quitarlo de su lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo utiliza como un referente de que así son los que confían en Dios, van a permanecer firmes en esa confianza, que vengan vientos, tempestades, huracanes, pestes, hambres, guerras, pobreza. Tendremos la confianza y estaremos firmes, porque Dios está con nosotros y por nosotros. Eso es para aquellos que deben de preguntarse por qué deben de confiar en Dios, porque nadie más puede hacer lo que Dios puede hacer. Hay un coro que dice: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace nuestro Dios. Dios hace milagros sorprendentes. Gente que le han quitado sus órganos y en esa radiografía parecían que sus órganos se los habían quitado, y han dado testimonio público en otras congregaciones porque le han creído a Dios, han confiado en Dios y han recibido ese milagro. Y a pesar de que algunos médicos lo confirman, que efectivamente le han quitado esos órganos a esas personas, no se explican cómo es que está viva esa persona cuando fueron órganos vitales, porque Dios les ha dado órganos nuevos a esta gente que decidió confiar en Dios. Por eso es que, ¿por qué debo confiar en Dios? Porque no hay otro Dios que pueda hacer las obras como nuestro Dios. Yo no sé en qué o en quién está confiando usted, pero yo quiero darle razones para que confíe en Dios, para que cree en Dios, para que no se deje guiar ni llevar por lo que dicen los demás. Tenga criterios propios basados en la palabra de Dios, la cual es firme y permanece para siempre, como el monte de Jerusalén. Y este es ese monte todavía. Y dice la palabra de Dios, como Jerusalén, dice el versículo 2, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Dios no nos deja solos, Dios no nos abandona. En tercer y último lugar, quiero hacer un repaso rápido. Una de las preguntas fue: ¿cuánta confianza tengo en Dios? La segunda pregunta era: ¿por qué debo confiar en Dios? Y la tercera pregunta es: ¿qué beneficio tengo yo de confiar en el Señor Jesús? ¿O qué beneficio tengo yo de confiar en Dios? Porque nosotros, como decimos, no queremos dar nada sin recibir, o no queremos dar algo sin recibir nada a cambio. Es dando y dando, decimos. Somos interesados los seres humanos. Pues mire, ¿qué beneficios tengo por confiar en Dios? ¿Qué beneficio recibo yo por confiar en Dios? Aunque quiero decirle, Dios no me beneficia en nada, confiemos o no en Él. Somos nosotros los que siempre somos beneficiados si confiamos en Él. ¿Qué beneficios tengo por confiar en el Señor? Bueno, de acuerdo a este pasaje, dice que ese monte está firme, no lo mueve nadie, está firme. Entonces Dios nos va a establecer, Dios nos va a dar esa firmeza.
esta pandemia, esta enfermedad, no es lo que nos va a quebrar, lo que nos va a hacer pedazo, lo que nos va a destruir la existencia. Siempre han existido males en el mundo. El Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos va a dar esa firmeza, como ese monte. Hace algunos años, recuerdo que había en nuestro país una alerta roja porque venía un huracán a nuestro país. Y se dijo a través de los medios de comunicación de que todos nos abasteciésemos de agua, candelas, ¿verdad? Para iluminarnos porque se iba a ir la electricidad, y que nos abasteciéramos de alimentos porque ese huracán iba a devastar nuestro país. Y recuerdo que todos los cristianos nos pusimos a orar para que este huracán se desviara, se desvaneciera. Y ¿saben qué fue lo sorprendente? Que cuando el huracán iba a tocar las costas de nuestro país, ¡pum!, cambió, como que alguien le dijo, por aquí no, veas, mejor agarrar para allá. Solo pegó en las costas y se dio la vuelta y se fue de regreso. Y se convirtió en una depresión tropical ahí en el mar. Allá se desvaneció. ¿Qué fue lo tremendo? Que la persona que había dado esta expectativa de lo que iba a suceder en nuestro país, le atribuyeron a que por el hecho de que nuestro país tiene cordilleras, montañas, que el huracán ahí pegó con fuerza y eso fue lo que le hizo que no nos afectara tanto. Pues sabe, no es cierto. Fue Dios. Fue nuestra confianza en Dios la que provocó esto. Aún en sentido figurado dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Es Dios quien nos da esa confianza, esa firmeza, que nada ni nadie nos podrá mover de donde Él nos tiene. Y si Dios ha dicho que vamos a salir adelante, estemos aquí o estemos allá, vamos a salir. ¿Por qué? Porque Él es nuestra confianza. Y ese, uno de los beneficios que nosotros recibimos por confiar en Dios es firmeza. La firmeza. Otro beneficio que yo recibo de confiar en Dios es la protección. La protección. Dios nos protege. Mire lo que dice el versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Dios no solo nos va a dar firmeza, nos va a dar su protección, de manera que nadie podrá dañarnos. Muchas personas viven en lugares de riesgo. En nuestro país hay comunidades, hay lugares donde grupos antisociales, personas que se denominan, ¿verdad?, de un grupo X o Y, toman el control de ciertos lugares y ellos afirman que ellos son la autoridad en ese lugar y ellos deciden sobre quién vive, quién muere, quién sale, quién entra, y lo que ellos dicen es la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Dios no permitirá que el enemigo esté a nosotros forzándonos, esclavizándonos, hostigándonos, quitándonos la tranquilidad, la paz. Dios no permitirá eso. Y si está sucediendo, pues debemos de confiar en el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dios ha prometido su protección. A Israel, a Jerusalén han tratado de invadirla tantas veces, pero siempre Dios les ha defendido. Lo merezcan o no lo merezcan, pero estamos hablando de los beneficios de confiar en Dios. Dios me da esa firmeza de saber que nada ni nadie podrá moverme, porque Él está ahí conmigo. Él me dará su protección, nadie podrá dañarme, pero Él también me dará liberación. ¿Y qué es eso? Que Dios va a hacer posible, como dice el versículo 3 al final, que nada ni nadie
pueda impedirme a mí el hecho de sentirme feliz, tranquilo, contento a donde vivo, a donde estoy, porque Él me da esa paz. De manera que nos guste o no, debemos de reconocer que nuestra confianza total debe estar puesta en Dios. Hay problemas en el mundo, hay dificultades que muchas veces escapan de nuestro control. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no es en vano, las cosas cambian. Y todo tiene que cambiar cuando Dios llega a nuestra vida. El temor se va, el llanto se va, la tristeza se va. Aunque el problema no desaparezca instantáneamente, pero cuando el tiempo pasa, usted recuerda esa vivencia y no vuelve a sentirse triste porque sabe que Dios lo libró, que Dios le ayudó, y si lo hizo, lo volverá a hacer, porque usted debe poner su confianza total solamente en Dios. Y esa es mi invitación esta mañana, que usted decida poner su confianza plena en el Señor, su confianza totalmente en el Señor. Todas las demás cosas fallan, todo falla, el hombre falla, la ciencia falla, la medicina falla, pero Dios no falla. Ponga su confianza en Dios, pero no ponga su confianza por granitos, ponga toda su confianza plena, total, en el Señor Jesucristo. Y yo le invito esta mañana para que usted pueda entregar su vida al Señor Jesucristo como señal de que usted confía en Él, como una forma de mostrarle a Él que usted quiere confiar en Él, y Él va a hacer. Si usted quiere confiar en el Señor totalmente esta mañana, yo le invito para que abra su corazón y le entregue su vida. Si ese es su deseo, haga esta oración conmigo, cierre sus ojos ahí donde está y no piense en nada ni en nadie. Solo es entre Dios y usted. Dígale a Dios estas palabras, dígale ahí en su mente, en su corazón o audiblemente si usted así quiere hacerlo. Repita y diga: Señor Jesús, yo reconozco que necesito poner toda mi confianza en usted, Señor. Usted es mi Dios, usted es mi Creador, usted es mi Salvador. Yo le entrego mi corazón para que venga a vivir en Él y aumente mi fe, Señor, para que nunca deje de confiar en usted, que dio su vida y que volverá por mí. Señor Jesús, gracias por salvarme el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración con su corazón, yo le felicito y le animo a seguir confiando en la palabra de Dios. Lea la Biblia, hable con Dios a través de la oración. Orar no es repetir una oración de memoria, orar es hablar audiblemente con Dios. Es decirle a Dios lo que usted siente, lo que a usted le pasa. Y todo en el nombre de Jesús. Cuando tenga la oportunidad, oiga la palabra de Dios a través de este servidor o de otro hermano, pero no se olvide, su confianza total debe estar puesta en el Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Felicidades. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy hay fiesta si usted tomó esa decisión. Felicidades y muchas bendiciones de parte de Dios. Dios le bendiga. Amén.